¿Cómo te llamas? Sandra. ¿Y tu amiga? Muy bienvenidas. Amén. Y tú también. Luz, tú eres la amiga de Linda. Pues qué bendición. A ustedes sí los conocemos. Bienvenidos. Está en su casa. Vamos a hablar por Luz, por Lina y por Sandra. Amén. ¿Nos permiten hablar por ustedes un momentito? Bueno, dime. Si no, ya ahorita los saludamos. Déjame saludar a las personas. ¿Sí? Tú tranquilo, que yo relajado. Extendemos la mano por ellos. Amén. Por ellas. Señor, te damos gracias por Luz, gracias por Lina y gracias por Sandra, Señor. Te bendecimos en este día, Señor. Gracias por traerlas, gracias porque son frutos, Señor, del amor que has derramado en sus corazones por ti. Gracias, Señor, porque tú les has amado y porque las has traído a este lugar, Señor. Permite que ellas continúen adorándote en este día, que se puedan unir, Señor, a nosotros en la adoración, en la palabra y que juntos como hermanos podamos crecer en el nombre de Jesús, Señor. En nombre de Jesús, amén y amén. Como les decimos, amén. A mis hermanos los saludo. ¿Cómo están? Un abracito al pastor Mero y a todo. Qué bueno que hayan venido. Están en su casa. Cuando quieran venir, sábados 4 de la tarde, aquí los esperamos. Amén. Qué bueno. Bueno, muy bien. Vamos a comenzar con nuestra enseñanza de hoy. Ustedes saben que hemos estado hablando acerca de la santidad y el discernimiento. Amén. Entonces, vamos a ir a la cita que va a ser nuestro rema en el día de hoy. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 15 y 16. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 15 y 16. Dicen amén cuando estén allí. Si no es cristiano, pues mire la pantalla si no trajo la isla. Es broma. Dice, sino como aquel que os llamó es santo, sed santos vosotros, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Entendíamos cuando comenzamos esta serie de santidad que sin santidad nosotros terminamos contaminados, ¿cierto? Y que sin discernimiento nosotros terminamos engañados, ¿verdad que sí? Entonces, voy a hacer un recorderis por amor a las siervas que nos acompañan hoy, a los siervos, amén. Hablábamos de que la santidad es un reflejo del carácter de Dios. Aquí está diciendo, sed santos, ¿cierto? En toda vuestra manera de vivir. Luego dice, porque escrito está, síguelo al 16, hijito. Miren lo que dice el 16. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Amén. Entonces, fíjense que no nos está diciendo sean religiosos, sino que ¿qué nos está diciendo? Sean santos. Porque la religión cambia hábitos. La religión, ¿cierto? Nos cambia los hábitos, pero la santidad nos cambia la naturaleza, que es muy diferente. Y Dios va detrás de nosotros para que se cambie nuestra naturaleza. Y cuando la naturaleza se cambia, nuestros hábitos cambian de una manera automática. Porque uno ama e imita lo que ama. Lo que uno contempla, uno imita lo que uno admira, lo que uno contempla. Entonces, cuando nuestra naturaleza es cambiada a la naturaleza espiritual, pues usted empieza a poner los ojos en Cristo y usted se cautiva en palabras como lo enseña la Biblia y somos cautivados por su belleza. Y cuando contemplamos a Cristo, empezamos a ser transformados, como dice la Biblia, que vemos a Dios como a cara descubierta, como a un espejo. Y en ese contemplar al Señor empezamos a ser cambiados. Pero no es a través de la imposición, no es a través de la religiosidad, no es a través, no se mire, no se ponga, no haga, no. Es a través de un cambio de naturaleza. Amén.
Entonces diga conmigo, la religión cambia hábitos, pero la santidad cambia la naturaleza. Amén. Entonces, no hay que ser religiosos. Ahí es que ser ¿qué? Santos, como dijo Dios, como yo soy santo. Amén. Muy bien. Ahora entendíamos también aquí, resumiendo para continuar, que la santidad es un requisito para ver a Dios. Hebreos 12:14. Hebreos 12:14. Dice, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie, solo algunos, ¿qué dice? Nadie verá al Señor. Y esto es un versículo tremendo, 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 porque tenemos que siempre estar en paz, en paz. En paz con nuestro cónyuge, en paz con nuestros compañeros de ministerio, en paz con nuestros hijos, en paz con el jefe. Dígame amén a esa. ¿Y sabe qué? Y en paz con Dios. Dice, seguid la paz con todo. Atención, en paz con el banco. Ahí vamos. Amén. Gracias por la honestidad. Así es. Digan todos conmigo, ahí vamos. Alce la mano, Laura. Ahí vamos. Amén. Yo les he dicho, si van a hacer un proyecto, si van a hacer algo, paréntesis, hagan el presupuesto, y si ustedes ven que pueden comprometerse a hacer eso, háganlo, pero no tomen decisiones en emoción y a la ligera. O sea, no se endeuden locamente, actúen con sabiduría. Dios nos dio a administrar la tierra, los recursos, el dinero, todo lo que usted tiene, administrelo bien. Amén. Cierro paréntesis. Entonces, a buscar la paz con la vivienda y con toda esa gente. Y con su hermano, y con su cónyuge, y con su hermano, con todos. Amén. No, que es que no lo he podido perdonar. No, es que usted viera la que me hizo. Usted viera la que me hicieron. No, 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 no. Vamos a, como dice la palabra, a seguir ¿qué? La paz con todos y la santidad, que ese es nuestro tema de hoy, sin la cual nadie verá al Señor. Entonces, fíjense que este tema de la santidad no es solo una doctrina, sino que es una condición, conmigo, una condición espiritual. Es una posición, es una condición espiritual que recibimos a través de Cristo. Amén. ¿Van conmigo? Entonces, hoy en día pensamos, si metámonos en el cerebro de una persona religiosa. La persona piensa equivocadamente que santidad es aislamiento, ¿cierto? Es como estar separado de los demás, de una u otra manera. Pero cuando yo veo a Cristo antes de irse, ora Cristo al Padre y dice, Señor, ora por sus discípulos antes de partir y dice, Señor, yo te pido que tú no los saques del mundo, pero que tú los guardes, que son cosas muy diferentes. No, yo no hablo con ese porque ese es un pecador. No, ni me relaciono. No, no es cierto. Así no funciona el evangelio. ¿Y cómo irán si nadie les predica? Dice el texto bíblico. ¿Y cómo creerán? Amén. Entonces, no confunda su santidad con el relacionarse con los demás. Amén. Entonces, hoy en día muchos pensamos que santidad es una apariencia, ¿cierto? Es un legalismo, o santidad puede leerse a veces como prohibiciones extremas, ¿cierto? Como, no escuche eso, no vea eso. Sí, hay cosas que obviamente hay que tener discernimiento. No se va a acostarse a las 10 de la noche a ver una película de terror. A ver, ni a la una, ni en ningún momento. Hay cosas que el Espíritu Santo nos da el discernimiento. Hay muñecos que yo le digo a mis hijos, eso está muy chévere, pero eso usted no lo ve ni a bala. Perdón que sea un poquito, pero son cosas que yo entiendo que en su espíritu hay algo que tiene una carga espiritual negativa para mis hijos y no lo van a ver. Punto. Dios respalda la autoridad porque ellos están bajo nuestra sujeción. Amén. Entonces, pero eso no es santidad. Amén. Por eso hay que tener santidad y como el mensaje de hoy, santidad y discernimiento, porque las dos cosas van de la mano. Amén. Ya lo vamos a ir desglosando.
Entonces, quiero que usted vea Romanos capítulo 8, versículo 29 y vamos haciendo el corte más profundo. Dice, porque los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Imagen de su Hijo. Esa es la frase clave de este versículo. Diga conmigo, imagen de su Hijo. Nosotros como iglesia, como hijos de Dios, fuimos predestinados para ser la imagen del Hijo. La meta del Espíritu Santo para nosotros, como lo hablábamos el sábado hace 15 o un poco más, creo, la meta del Espíritu Santo no es solamente que nosotros nos emocionemos, gritemos, caigan lágrimas de nuestros ojos, yo mueva la bandera, salte, adore acá. Sí, eso hace parte de adorar. Cada uno adora como lo siente en su corazón. Pero la meta no es solamente que nosotros lloremos y gritemos y que caiga moco acá en la alfombra. ¿Cierto? Que usted que lo sugieres en la entresemana aquí a nosotros limpiando los mocos de todos. ¿Cierto? La meta, atención, la meta, diga conmigo, la meta es parecernos más a Cristo. ¿Se entiende? Mire, predestinados para que fuésemos, abra paréntesis, a la imagen de Cristo, lo que le estoy diciendo acá en otras palabras, parecidos a Cristo, un espejo de Cristo, una extensión de Cristo. Amén. Entonces, el verdadero mover del Espíritu Santo produce pureza, obediencia, temor de Dios y transformación interior. Eso lo vimos el sábado en el primer mensaje de esta serie de santidad y discernimiento. Pureza, obediencia, temor de Dios y transformación interior. Amén. Entonces, vamos a continuar hablando hoy acerca de la separación del pecado. Bueno, pastor, pero está muy chévere eso. Pero ¿y cómo? ¿Cómo le hacemos? ¿Cómo le hacemos? ¿Cierto? Segunda de Corintios 7, capítulo 1. Perdón, 7, versículo 1. Segunda de Corintios, capítulo 7, versículo 1. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Aquí lo que me llama a mí la atención acá es la palabra perfeccionando. ¿Mm? Todos hacemos énfasis en que hay que limpiarnos de lo malo, ¿cierto? De la contaminación. Pero fíjense que ahí dice, limpiémonos de perfeccionando la santidad. ¿Qué significa? Que la santidad es progresiva. Amén. La santidad es progresiva. Al pasar de su trasegar con Dios, usted va agarrando santidad y esa santidad produce en usted algo que se llama discernimiento. Y cuando usted empieza a discernir, ¿cierto? Sus sentidos espirituales se empiezan a ejercitar y usted empieza a discernir entre lo que realmente no es bueno y lo que realmente sí es bueno. ¿Sí, Pip? Entonces, fíjense que el primer paso para empezar a perfeccionar la santidad es limpiarse. Limpiarse. Como hemos aprendido, vivir en un arrepentimiento continuo, de constante. Constantemente tenemos que estar orando, limpiándonos y arrepintiéndonos. Amén. Amén. Efesios capítulo 4, 18 y 19. Efesios capítulo 4, versículos 18 y 19. Tengo yo acá. Teniendo el entendimiento entenebrecido, ¿cierto? O sea, sin discernimiento.
Esos dos puntos sin discernimiento. Ajenos a la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después de que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impurezas. Fíjense que aquí lo que Dios nos quiere decir es que no solamente es peligroso caer, sino que aparte de caer, el producto de caer es que se pierde la sensibilidad del espíritu. Muchos hombres hoy en día han perdido la sensibilidad y se vuelven hombres fríos, déspotas en sus hogares, hombres crueles con sus hijos, con sus esposas, hombres que se han totalmente endurecido, porque una cosa es el pecado que mancha, digamos que de una otra manera, si se puede decir, la vestidura, te mancha delante de Dios, ¿cierto? Pero ese pecado produce algo que se llama dureza. Y ahí se pierde la sensibilidad. Y ese es el peligro. Porque cuando el corazón, aunque es un corazón pecador, como el del rey David, por ejemplo, pero nunca el rey perdió la sensibilidad, porque en realidad la gente se imagina que es que David se la pasó pecando toda la vida. No, jamás. Tuvo momentos en donde la embarró y sí, fue terrible, pero nunca se quedó en ese lugar. Él se arrepintió y se reconvino y dejó de pecar, porque su corazón nunca se endureció. Siempre fue un corazón de carne, no de piedra. ¿Me explico? ¿Me explico? Entonces, aquí no estamos hablando de perfección. No, el pastor nos está poniendo una vara más alta que todos. O sea, no podemos pecar porque ya destituidos de la gloria de Dios. ¿Mm? Lo que nosotros tenemos que procurar siempre es que Dios no lo quiera, pero si usted llega a hacer algo que ofende al Señor, tiene que ir corriendo lo más rápido, a arrepentirse, a reconvenirse, a ponerse a paz con Dios, porque sin paz y sin santidad nadie verá al Señor. Lo vimos unos textos atrás. Amén. Entonces, no es solamente caer, pilas, es dejar de sentir. Y ahí es cuando la cosa se complica. Ahí es cuando los matrimonios se acaban. Ahí es cuando la gente se va de la iglesia. Ahí es cuando la gente toma decisiones totalmente con un corazón endurecido. Ahí es, en esos momentos, cuando se pierde el temor de Dios, cuando se pierde la sensibilidad del Espíritu Santo. Ahí es. Ahí es cuando si usted en algún momento de su vida se encuentra haciendo algo malo y usted ni siquiera como que algo en su interior le hace como, oiga, ¿qué está haciendo? Se están en problemas. ¿Oyó? Porque el problema no es solamente caer, pecar. El problema es que usted peca y usted hace que su corazón se endurece y usted deja de sentir. Y el producto de eso tiene muchas ramificaciones, pero uno de los más comunes es que usted empieza a debatir con Dios por su circunstancia, por su vida. Y resulta que si usted recapitula desde más atrás, se da cuenta que una cosa ha llevado a la otra y usted ha llegado a ese punto de estar tan duro y ha perdido la sensibilidad tanto que ha sido culpa de las decisiones que cada uno de nosotros hemos tomado. Amén. Entonces diga conmigo, no es solamente caer, sino dejar de sentir. Amén. Si usted siente que ha dejado de sentir el amor de Dios, que usted siente como que no se siente, lo mejor que usted puede hacer es buscar un lugar en su habitación, en un lugar en su secreto, usted solo, y arrepentirse delante de Dios hasta que caigan lágrimas de sus ojos, hasta que haya una libación, hasta que haya un altar de arrepentimiento. Ahí el Espíritu Santo comienza a orar y la tipología del Espíritu Santo es como agua que coge esos corazones que son como tierra seca. ¿Mm? Y cuando el agua los toca, empieza el corazón otra vez a soltar, a soltar, a soltar. Amén. Amén, familia. Entonces,
quiero que entienda algo y vamos entrando en el tema del discernimiento. Y es que la falta de santidad siempre nos va a afectar el discernimiento. Siempre, 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 siempre. La falta de santidad siempre nos va a afectar nuestra vista espiritual, nuestro discernimiento. Amén. Acuérdense, yo les hablaba el sábado atrás acerca de Sansón, que Sansón comenzó a jugar con la impureza. Sus papás le dijeron, no, no, no es por ahí, no es ella. Lo que él estaba haciendo era pecado. Los papás le decían, no, papito, que no, que no, que no, que no, que no, que no, mi mamá, que no. Me acuerdo. Y miren cómo la falta de santidad le hizo perder a Sansón el discernimiento. Y cómo fue tan bobo de, en mis palabras, el revelarle a ella los secretos de su fuerza. O sea, fue tan bobo que se entregó en bandeja de plata para que ella y los amigos de ella lo mataran. Y lo mataron. Porque ahí ya no estaba el Espíritu Santo. Por el pecado, el Espíritu Santo lo abandonó. Gracias a Dios que hoy en día estamos en la dispensación de la gracia y tenemos a Cristo. O si no, todos aquí sin ojos, descabezados, como fue Sansón. A Sansón le sacaron los ojos, ¿sí sabía? Perdió el discernimiento y terminó revelando los secretos a Dalila. Tremendo, ¿no? Otro ejemplo, Salomón, que Salomón toleró la idolatría. Y su corazón, como yo les decía, perdió la claridad espiritual. Se dejó como nubilar, influenciar, envolver. ¿Qué otra palabra podría ser? Obnubilar, y permitió la idolatría en la propia nación de Sión, en la Jerusalén, en Israel. La permitió. Y cuando usted no se opone a algo, ¿qué significa? Que usted lo está permitiendo. Si yo voy por mi casa y veo que mi hijo está abriendo el computador y está abriendo una página que no es correcta, y yo, bueno, ¿qué pasa? Usted se hace partícipe. Eso fue lo que le pasó a Salomón. Pilas. Eso fue lo que le pasó a Salomón. Él dice la Biblia que él no, pues lo que he visto yo, me corrigen si me equivoco, nunca se arrodilló ante el Dios de Egipto ni ante el no, pero permitió eso dentro del pueblo. Y hubieron muchos que se contaminaron por ser él tan permisivo. Amén. Papás, me hablo a mí, a mi esposa, a ustedes, a los que son papás, ¿cierto? Hay un momento en el que ya son mayores de edad. Bueno, papito, Dios lo bendiga. Ahí está la puerta. Pero si usted vive debajo de este techo, se hace lo que yo. Miles sí sabe de esa. O sea, y hagan eso sin temor, con respeto. Dice la Biblia que no podemos contender con nuestros hijos en ira. Así no se hace. Se hace con amor, con mansedumbre, pero exactamente. Las cosas en español y en claro. Amén. Avancemos. Luego hablábamos de algo que era nuestro cuerpo como templo. Y ese texto es hermoso. Primera de Corintios 6, 19 y 20. Primera de Corintios capítulo 6, 19 y 20. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Tremendo eso. 20. Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad. ¿Qué dice? Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo, en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Y yo les enseñé una frase y a los que no se la saben se las voy a enseñar hoy, porque eso salva vidas. Repita después de mí. Mi cuerpo no es para el pecado. Mi cuerpo no es para la enfermedad. Mi cuerpo es para glorificar y honrar a Jesucristo. Amén. ¿Lo repetimos otra vez? Chicos,
Cuando les llegue el beriberi, el tucutucu y el chacachaca, cuando les dé la cosa, usted se para y dice, Señor, todos, mi cuerpo no es para el pecado, mi cuerpo no es para la enfermedad, mi cuerpo es para glorificar y honrar a Jesucristo. Amén. Sí, amén, 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 amén. Miren, eso es una bendición. Para todo. Que me sacó el mal genio. Mi cuerpo. Porque para estar bravo necesita su cuerpo. Para hablar y hablar sandeces y agarrarse y pelear, necesita su cuerpo. Para pecar en la inmoralidad, necesita las manos para abrir la página web. ¿Cierto? Ahí le están llamando. Para lo que sea que vaya a traer pecado a nuestras casas, usted párese rápido antes de que lo coja y que le pase como a Salomón. Usted se para y dice, a ver, Señor, mi cuerpo, y haga esa oración. Dios nos ha enseñado que nosotros fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. O sea, en nosotros la voz hablada tiene un poder espiritual, es el dabar de Dios. Eso está en nosotros cuando nacemos de nuevo. Por eso usted habla, ora, intercedemos, profetizamos, declaramos la palabra del Señor y eso cambia el mundo espiritual y lo que se hace en el espíritu trasciende en lo natural. Lo hemos aprendido, ¿sí o no? Amén, amén. Entonces usted se levanta y dice, mi cuerpo no es para el pecado, mi cuerpo no es para la enfermedad. Repita eso en el espíritu y se lo prometo que se le quita el beriberi, el chucuchucu y el ñanga ñanga. Como le quiera usted decir, con la palabra que más se identifique. ñaca, ñaca. ñaca, ñaca, si usted está muy gordo y sufre de glotonería, pues entonces mi cuerpo no es para la enfermedad, mi cuerpo no es para el pecado. Si usted está viendo la serie en Netflix o lo que sea y sale algo que usted dice, rayos, ¡tin! Cambiamos de canal y usted dice, mi cuerpo, porque usted está usando sus ojos para ver lo que no debe ver. Así aplique el principio para todo, ¿cierto? Para todo, aplique el principio porque estamos en esta dimensión en donde somos espíritu, alma y el cuerpo. Amén. Entonces no nos dejemos gobernar por la carne, ¿cierto? Sino por el espíritu. Amén. La pelea siempre va a ser en el alma. Ahí es donde nos damos duro. Está el Espíritu Santo, el bien que quiero hacer no hago, pero el mal, el Pablo ahí golpeando, lo que está en el Espíritu está hablando con el alma y está la carne por este lado, que es lo que Satanás puede tocar. Ese no es mi tema, pero no sé Dios por qué me está llevando por ahí. El Espíritu es lo que Dios toca. La carne, porque estamos en una naturaleza adánica, es lo que Satanás toca. Entonces Satanás siempre se va a comunicar con usted a través de la carne. Y Dios a través del Espíritu. Por eso hay que gobernarnos por el Espíritu para que tome control el alma. Y si el Espíritu y el alma están bien, eso se produce en la carne. La carne se muere, o sea, la carne se lleva como un esclavo. O sea, ya no la carne nos lleva, ay, no puedo dejar de mirar. Ay, es que me escriben y no puedo dejar de pensar. No puedo dejar de mirarte. ¿Sí? No. Esa es la carne llevándolo a usted para donde ella diga. ¿Y quién lleva la carne? Los espíritus inmundos, así jaladito. Venga, venga, venga. Aquí, 1, los demonios ahí. A la cuenta de 3 lo volteamos para allá. ¿Listo? 1, 2, 3. No puedo dejar de mirarte. Oh. Detrás de eso hay muerte. Yo hablaba con un varón estos días. Muy linda, muy hermosa. Detrás de eso hay muerte. Les habla a los varones. Y a las mujeres también les cabe pilas, pues. Detrás de ese calvo, ese mechudo, ese, también hay muerte. A menos que sea su esposo. Los mechas ahí. Ay, mire, están juntos hoy. Como que vamos a bautizar la isla de los calvos. Falta uno. Amén, amén. Perdón, discúlpeme en el TDAH. Ay, Rodri. No, todos, yo ya voy para allá, mire eso. Aleluya.
Amén, amén. Amén. Pero recibe la revelación, recibe el rema, aplíquelo, aplíquelo. Es una manera muy práctica, pero también muy bíblica de resolver. Amén. Que Dios nos quiere llevar a esa santidad, a esa integridad. Amén. Mire este texto que es muy sencillo, pero muy lindo. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 3. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 3. Miren lo que dice. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. ¿Ya? Amén. Y la santificación, familia, comienza con la palabra del Señor. Amén. Mire este texto. Hebreos 4, 4, 12. Hebreos capítulo 4, versículo 12 es un versículo muy lindo. Le invito a que lo memorice, lo guarde en su corazón. Dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Es más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. O sea, eso es lo más profundo. Atención, no se alcanza a leer ahí, pero dice, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces, queremos discernimiento, hay que agarrar santidad y leer ese libro que tienen ahí. Amén. Que se llama la palabra del Señor. O sea, en otras palabras, tenemos que tomar la palabra como filtro. La Biblia es nuestro filtro ahora. Haga de cuenta que usted se pone las gafas de la palabra y ve todo a través de ese filtro. Amén. Diga conmigo, el discernimiento comienza con la palabra. Sí, no es que mi amiguito me aconsejó que hiciera esto. No, mis papás me dijeron que hiciera esto. No, X Pepito me aconsejó que hiciera esto. Sí, el discernimiento comienza con la palabra del Señor. Con la palabra se disciernen los pensamientos y las intenciones del corazón. Amén. Cuando usted se expone a la palabra, usted descubre que tiene un corazón como trambólico. ¿De verdad? Cuando yo empiezo a descubrir la palabra de Dios, me miro a mí, miro la palabra, un hombre, un hombre que yo admiro mucho, llega y dice un día, estábamos haciendo un taller de sanidad, hace tiempo atrás, y llega y dice, se queda así, así pone la mano así, dice, yo no pude ser más malo porque no puedo. Y sí, a todos nos pasa, porque la palabra es como un espejo. Amén. La palabra es como un espejo y cuando ya la palabra nos es revelada a nosotros, nosotros nos vemos realmente como somos y ahí hay discernimiento, porque no hay peor ciego que el que no quiere ver. ¿Sí o no? No hay peor ciego que el que no quiere ver. Una persona que nunca sale de una adicción es porque no es consciente que tiene esa adicción y lo ha normalizado. ¿Mm? Su cerebro normaliza la conducta y no es correcta. Amén. Entonces, el discernimiento espiritual es urgente para nosotros en estos tiempos. Es urgente, porque nosotros en estos tiempos es donde más somos atacados por muchas voces, voces, ideologías, pensamientos, frases motivacionales, de todo. En ese internet es una bomba de información, información que aquí, que allá, que esto es así, que esto es asá, que esto es azul, que esto es azul, que esto es verde, que Cristo vino antes, que Cristo va a venir, que si es bueno hacer esto, que no es bueno hacer esto, que tan, de todo, ¿cierto? Dice la Biblia, no creáis a todo espíritu,
sino probad los espíritus, si son de Dios. Pero ¿cómo se hace eso? Teniendo santidad y discernimiento. Uno tiene la capacidad de probar esos espíritus, o sea, de discernir eso y aprobar o desaprobar, pero alguien que ya tiene un criterio, que conoce al Señor, que ha pasado tiempo con la palabra y sabe qué es lo correcto. Amén. Entonces, no todo lo espiritual viene de Dios. No todo como decían los antiguos, y a veces he escuchado esa frase, no todo lo que brilla es oro. Amén. Amén. No todo lo espiritual viene de Dios. Ustedes saben, Jesús nos advirtió sobre engaños espirituales. Jesús en los textos cuando él habla dice, se levantarán falsos cristos, dice en Timoteo, Pablo le dice. Falsos profetas, falsas enseñanzas, ¿cierto? Entonces, mire esto tan lindo que creo que yo se los decía en la primera sesión de esta serie. Acuérdense de Moisés cuando fue a hablar con el faraón. Vamos a todos en nuestro cerebro a eso. Si no lo han leído, seguro han visto la película, ¿cierto? Y saben que Dios le dio a Moisés una vara, ¿cierto? ¿Saben eso, no? Que fue con la que abrió el mar. Antes de que sucediera todo eso, cuando él se presenta por primera vez ante el faraón como emisario ya de Dios, ¿cierto? Con el respaldo de Dios, con el manto, él lleva la vara y dice que esa vara se convirtió en una serpiente, la vara que Dios le dio a Moisés. Pues los magos también, dice que cogieron las varas de ellos y las tiraron al piso y también se volvieron serpientes. Diga conmigo, no todo lo espiritual viene de Dios. Faraón tenía magos. Ojo pues con eso. Saúl consultó una medium. ¿Saben esa historia? No se las cuento rápido. ¿Quién no se la sabe? Levante la mano. Se la vamos a contar. La luz. Resulta que Saúl fue un hombre que Dios desechó porque su corazón se puso muy duro. Primero Dios lo permitió porque la gente quería un rey. Y entonces dijo, bueno, vamos a ungir a Saúl. Saúl se vuelve rey de todo el país de Israel, pero su corazón se empezó a poner orgulloso, hasta que llegó un momento en que dejó de lado a Dios y empezó a contemplarse el mismo pecado de Satanás. Su corazón se puso duro y Dios lo desecha, ¿cierto? Cuando Dios lo desecha, había un señor que se llamaba Samuel, que era un profeta que fue el que lo ungió. El señor ya era de avanzada, él murió. Saúl sigue reinando, pero ya Samuel se muere. Y en un momento de desesperación de Saúl, de ver que Dios cada vez estaba más lejos y más lejos, ¿cierto? Él le entra la locura y se va y busca, en mis palabras, una loca bruja. Una medium, busca al man, ¿sí? Y va y hacen ahí la musaraña, el rito, todo eso, y levantan a Samuel de los muertos. Dice que Samuel fue despertado porque los medios tenían esa puerta espiritual para entrar a ese mundo. Lo levantan a Samuel porque Saúl necesita hablar con él. Rompe las reglas de Dios, rompe todo el diseño de Dios porque el nene quería hablar con Samuel. ¿Cierto? Caprichoso de todo. Entonces, claro, aparece Samuel, pero como Samuel era un profeta de Dios, aún muerto seguía teniendo autoridad, porque lo que se había muerto era su carne, pero su espíritu estaba durmiendo hasta el día que venga Cristo. Pero lo resucitan y se encuentra Samuel y Saúl dice, ¿y usted por qué me ha despertado mis palabras? Y Samuel se pone histérico, tanto así que lo maldice. Y cuando Samuel lo maldice, Saúl muere al día siguiente y su hijo. Entonces, fíjense que no todo lo espiritual, Miller, no todo lo espiritual viene de Dios, parcero. Natalia. Amén. No todo lo espiritual viene de Dios. Amén. Si alguien necesita escuchar esto en YouTube,
Amén. Ahora, por ejemplo, la joven de Hechos 16, que tenía un espíritu de adivinación. Lo peor de todo es que la china se adivinaba. Los veía venir a Pablo y a todos ellos, ya son hombres de Dios, sirven al Rey verdadero, y empezó a exaltarlos y a adorarlos. Y al principio Pablo dijo, bien, bien, bien. Obviamente tenía el discernimiento, pero llega un momento en que fue ya tan asfixiante que Pablo se voltea y la libera en un momentico. Pero es algo espiritual, pero que no viene de Dios. Pilas. Amén. Hoy en día hay muchas vendas en nuestros corazones y en nuestras mentes pensando que hacemos algo que viene de Dios, que no es de Dios. Amén. Amén. Por eso la iglesia hoy en día necesita discernimiento, porque lo sobrenatural no siempre es santo. Amén. Entonces, quiero, ya para finalizar, sembrar estos pensamientos en ustedes. Y es que, número uno, la santidad sin discernimiento produce religión y legalismo. ¿Mm? O sea, personas rígidas, rígidas, pero sin amor y sin sabiduría. Eso produce una santidad sin discernimiento. O sea, una persona, entre comillas, santidad, ¿no? Que se aparta, que se aísla, esa persona termina, que la iglesia cristiana tiene esa tendencia a creerse más santos, más superiores. Nosotros somos mejores porque somos cristianos, ¿no? Nosotros somos la Sion 2026, o sea, la copia barata de Rey David y Sion. Pero somos, entonces empezamos a creernos más. Eso es una falsa santidad y sin discernimiento. Pilas. Entonces, eso produce personas rígidas, orgullosas, sin amor y sin sabiduría. Amén. Ahora, veámoslo desde el otro lado. Discernimiento sin santidad produce orgullo. Porque el discernimiento es el que sabe mucho. Habla a los cristianos, ha leído mucha palabra y sabe mucha cosa, y usted le habla y él refuta porque él sabe todo, pero no hay santidad. Y una persona con mucho discernimiento, entre comillas, sin santidad, produce orgullo. Amén. ¿Van conmigo? ¿Van conmigo? Porque personas que, escribí yo acá, entre comillas, disciernen todo, pero viven sin espíritu y sin pureza en el corazón. Amén. Por eso, familia, la santidad sin discernimiento puede volverse legalismo. El discernimiento sin santidad puede volverse un orgullo espiritual. Amén. Entonces, la intención del Espíritu en este día y la enseñanza para nosotros en este día es que persigamos la santidad, porque esa santidad nos va a llevar a nosotros al discernimiento. Amén. Una iglesia santa puede cargar la gloria de Dios, pero una iglesia sin discernimiento, con discernimiento, perdón, puede proteger esa gloria del engaño. Amén. Repito, esto es importante. Una iglesia santa puede cargar la gloria de Dios, ¿cierto? Pero una iglesia con discernimiento puede proteger, ¿cierto? Esa gloria de Dios. ¿Están conmigo? Yo escribí algo acá y lo quiero leer tal cual como lo tengo. Ya para finalizar, dice, la santidad no es un destino que alcanzas de una vez, sino un camino que recorres día a día. Escucha esto. El crecimiento desde nuestra condición de carnalidad, o sea, nuestro hombre adánico, ¿cierto? Hacia la semejanza de Cristo
Eso se conoce como la santificación progresiva, lo que hablábamos. ¿Mm? Y aunque comienza en el momento de nuestra conversión, se desarrolla a lo largo de toda nuestra vida. ¿Mm? Cuando recibes a Cristo, experimentas dos realidades en simultáneo, ¿cierto? En el momento en que una persona recibe a Jesucristo como Salvador, atención, es santificada, ¿cierto? En una santificación posicional. O sea, tú al momento en que recibes a Cristo, ¿cierto? Dios te ve a ti como santo, aunque tú no eres santo, eres un berrioto. Pero en el Espíritu ya Dios te ha colocado en una posición, ¿cierto? Diga conmigo, santificación posicional. Estás en una posición de santo. Por eso Dios nos llama santos en la Biblia. Hay un montón de versículos en donde dice, mis santos, mis amados, mis santos. Y yo dije, ¿santos? 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 ¿Sí o no? Ahora entienda esto. Esto significa que tu posición ante Dios ya está establecida por gracia. ¿Sí o no? Pilas, que esto es teología. Esto significa que tu posición, ante Dios ya está establecida por la gracia, independientemente de tu madurez espiritual. ¿Van conmigo? Pero esto es solo el comienzo. Esto es solo el comienzo. La santificación continúa durante toda tu vida terrenal, en lo que se llama santificación progresiva, como ya les dije, que habla de un reconocimiento y un sometimiento a diario a Jesús como nuestro Señor soberano. Amén. Amén. De volvernos santos, como les decía hace un momento, para que nuestra vida diaria coincida con nuestra nueva posición ante Dios. Ahora tenemos que hacer coincidir esa posición que hay en el Espíritu, ¿cierto? Ese diseño que hay en el Espíritu, que se dice, tenemos que lograr coincidir con lo que se dice de nosotros en el cielo, aquí en la tierra. Si en el cielo se dice que nosotros fuimos llamados para llevar la gloria de Dios a X o Y lugar, situación, fuimos llamados para X o Y situación, eso que se dice en el cielo, que ha sido diseñado por Dios en la eternidad, ahora nosotros desde acá tenemos que hacer que eso coincida con nuestra vida en esta dimensión natural en la que estamos. ¿Entienden? ¿Entienden? Termino con esto. Para vivir más santamente, necesitas entender que eres tanto agente como beneficiario. O sea, nosotros, repito, ¿están copiando? Para vivir más santamente, necesitas entender que eres tanto agente o emisario o representante de la santidad, que estamos hablando de eso, y también eres tanto agente como beneficiario de este proceso. O sea, en otras palabras, eres agente de tu propia santificación, por lo que debes preparar tu mente para la acción. Ser disciplinado y no conformarte a los deseos malvados que tenías cuando vivías en la ignorancia. No os conforméis a este siglo. ¿Se acuerdan? Romanos 12, capítulo 1 y 2. Sino renovaos vuestro entendimiento. Amén. Entonces, los cristianos crecen en santidad al identificarse con Cristo, crucificado y resucitado. Al separarse del mundo pecaminoso y consagrarse al servicio a Dios. Entonces, como Dios, su naturaleza es ser santo, con esto termino.
como su naturaleza es ser santo, nosotros al entrar en Dios nos convertimos en un reflejo de lo que es Dios. Entonces, si Dios es santo, nosotros somos santos. ¿Sí me entienden? ¿Entienden? Sí, entonces yo me convierto en un representante de Dios. Lo hemos cantado. Somos la voz del león aquí en la tierra, el eco de Dios. La iglesia es una extensión de Cristo. Cristo es la cabeza, la iglesia es el cuerpo. Pero somos Cristo. Sí. ¿Sí entienden? Somos la imagen de Cristo. Hay muchas maneras por donde llegar al punto, pero la enseñanza es esa. Tenemos que cargar con la naturaleza de Dios, que es santo. Dios tiene muchas otras virtudes, pero esa es una en la que se sostiene absolutamente todo. Ser santos como yo soy santo. Amén. Tenemos que perseguir la santidad. Y como les digo, esto comienza en su casa, pasando tiempo con Dios, teniendo una oración de arrepentimiento genuino, usando la palabra como filtro. Que la palabra discierne las intenciones y los pensamientos del corazón. Usted se estrella contra la Biblia, en mis palabras, y usted descubre y hay un reargüir a su corazón. Cuando usted está leyendo, usted dice, yo soy esto que dicen acá. Y ya viene un reargüir al espíritu, una impartición a su espíritu y usted comienza a cambiar, porque su naturaleza espiritual comienza a tomar lugar. Y usted ya empieza a decir, no, pero no la logro. Amén. Póngase de pie. Amén. La transformación que buscas requiere que mantengas tu esperanza en la gracia de Dios mientras respondes activamente a su llamado. Yo escribí esto acá porque el Señor me hacía sentir que realmente nosotros siempre, sé que todos acá siempre queremos agradar al Señor y conectar con Dios y servirles. Si yo les pregunto, ¿quién quiere servir al Señor? Todos seguro me alzan la mano. ¿Sí o no? Hacemos el ejercicio. ¿Quién quiere servir al Señor? Todos tenemos una esperanza de gloria, una promesa que cumplir al Señor. Amén. Y Dios está listo para hacerlo, pero tenemos que estar en santidad. Tenemos que estar en integridad. Amén. Amén. Dios dice la palabra que nos da autoridad como creyentes. Pero Satanás sabe que si nos contamina en cualquier área de nosotros, en la sexual, en la emocional, en cualquier área, perdemos la autoridad. Porque así es. Si nosotros nos dejamos vencer de lo malo, perdemos la autoridad en el espíritu. Y Dios necesita en este presente 2026 una iglesia con autoridad espiritual. Una iglesia que cuando levanta un altar, ese altar trasciende al mundo espiritual. No se queda solo en ruido y aquí los bafles a estallar, sino que eso trasciende al espíritu y ocurre algo en el mundo espiritual. Dice la Biblia que Daniel oró por 21 días. Y dice que cuando llegó el ángel, dice, Daniel, desde el día 1 que empezaste a orar, yo escuché la oración. Pero me venía bajando mis palabras y me encendía ahí con un demonio y no me quería dejar pasar y tran. Es mis palabras, ¿no? Versión TLA amplificada. Versión traducción actual amplificada. Y entonces, y le tocó a ese ángel que traía el mensaje para Daniel, ¿cierto? Llamar a Miguel. Miguel, venga, me ayuda. Entonces Miguel se agarró con el demonio y con los que estaban ahí y él pudo bajar hasta donde estaba Daniel y dar el mensaje. ¿Pero por qué fue oído Daniel? Por su integridad, su santidad. Daniel fue un muchacho desde pequeño que decidió no contaminarse. Y por eso tenía voz directa al cielo. Señor, tal cosa. Escuchado. ¿Me explico? Nuestra iglesia de Sion tiene ese diseño.
tiene ese llamamiento. En vano no nos llamamos Sión. Sión representa un lugar alto, un lugar de comunión, un lugar de profetas, un lugar de mucha autoridad en el espíritu, un lugar que transforma una nación, transforma una vida. Pero es necesario que vivamos en esa dimensión espiritual y en santidad y en integridad, para que en nuestros altares y todo lo que hagamos, amén, trasciendan el espíritu. Amén. Porque no se trata solamente de la música o de venir y compartir. Claro, dice la Biblia que vengamos, que nos congreguemos, que ninguno se deje de congregar como algunos tienen por costumbre, ¿cierto? Pero por encima de todo eso somos piedras vivas de un altar. Cada uno de nosotros cuando nos juntamos acá, haga de cuenta, casi que literalmente somos como piedras que nos acercamos a la gran piedra que es Cristo, ¿cierto? Y se enciende el altar. Y ahí ocurre algo muy profundo y espiritual. Eso es ser iglesia. Pero necesitamos santidad y discernimiento. Si cada uno de ustedes, como creyentes de Sion, como creyentes de la iglesia, sube su nivel de comunión, aumenta su nivel de santidad, la iglesia, el altar de la iglesia, que somos nosotros, no es estas tablas negras que toca pintarlas porque ya hay pedazos blancos. Si cada uno de nosotros aumenta su nivel espiritual, el altar de Sion aumenta su autoridad en el espíritu. ¿Están conmigo? Entonces, yo les hago un llamado hoy, en este día, en esta noche, a que aumentemos nuestra santidad. Como dice la palabra, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, para que así perfeccionemos la santidad en el temor de Dios. Amén. Vamos a aumentar nuestro nivel espiritual, aumentar nuestra autoridad en el espíritu. ¿A usted no le encantaría que el Espíritu Santo fuera con usted a todos los lugares? ¿A usted no le parece eso un sueño? Algo poderoso, algo que quema dentro, un anhelo, que a donde usted vaya el Espíritu va con usted, que lo que usted ore es concebido. Y como usted está lleno del Espíritu, pues su oración va a ser conforme a la voluntad de Dios. No va a ser orando por un carro, por una casa, por un idóneo de ojos azules fornido. Algunos se ríen. Pensan que oran así. Santidad, discernimiento. Y usted se llena de la presencia de Dios y a donde usted vaya todo le va a ir bien. Todo le va a prosperar. Usted ora por una persona y la persona es sanada. Usted necesita un contestar del Señor y usted ora y el Señor contesta y usted toma buenas decisiones. Sin santidad nadie va a ver a Dios. Y eso fue escrito en el Nuevo Testamento, la dispensación de la gracia. Pero sin embargo, Dios es Dios. Amén. Amén. Vamos a perseguir la santidad, la integridad. Amén. Vamos a aumentar nuestra autoridad en el espíritu. Aumentar nuestra autoridad en el espíritu, nuestra influencia en el espíritu. Que Dios diga, en Sion oraron por X o Y. Y vamos a contestar. Ángeles, resuelvan, vamos a hacerlo. Dios da la palabra porque escucha nuestras oraciones. Amén. Oramos por la nación, hemos estado por Colombia, orando por una cosa, por la otra. Y hemos visto a Dios responder. Amén. Pero eso no es solamente en un hombre, es en todos. Es en todos, porque Dios, un solo hombre no puede contener a Dios. No lo puede cargar. Es imposible. Por eso la gloria de Dios descansa en todo el pueblo. Entienda eso. La gloria de Dios descansa en todo el pueblo, en todos nosotros. Nosotros, hágase así. Que se oiga.
Aquí llevamos todos el peso de la gloria del Señor. Y cuando nos unimos, Dios se manifiesta. Amén. Amén. Vamos a santificarnos, a vivir en honestidad, en lealtad, a sacar de nuestras casas todo lo que nos contamina, a sacar de nuestras costumbres todo lo que sabemos que no produce nada bueno. Amén. Confíen en Dios, den estos pasos de fe. Al principio con el pecado, yo hablaba con alguien ayer, el pecado tiene dos y hasta tres facetas. La primera es como lo que sea, en lo que usted sea débil. Vamos a hablar del alcohol. Usted dice, uy, ese traguito ahí, pero no quiero, no puedo. Uy, no puedo porque es que eso es pecado. Uy, pero es cierto que ese trago es severo. No, dígame el nombre de un trago bueno. Ahí sí ninguno dice nada, ¿no? Esa es la primera instancia, ¿cierto? Normal, estamos en un proceso de santificación. Esa es la primera instancia en donde su carne todavía lo gobierna un montón. Pero usted lucha porque el Espíritu, usted ya nació del Espíritu y el Espíritu está en usted que lo está frenando. Pero usted quiere. Esa es la primera. A través de la oración, de la santificación, de la lectura de la palabra, ¿cierto? Usted dice que la Biblia hace así, corta, separa. Entonces ya separa, pasa usted a la segunda instancia en donde usted dice, yo sé que eso es rico, pero a mí ya no me llama la atención. Usted dice, sí, eso es verdad. Eso es así, sí, realmente el pocillo es negro y tiene una letra y tiene un corazón ahí, pero ya no lo quiero. ¿Cierto? Y luego ya usted pasa a la tercera instancia en donde usted dice, ya, así quisiera, ya no soy capaz, ya no me lo permito y no lo quiero, porque he descubierto que hay algo mucho mejor que me satisface totalmente. Amén. Amén. Entonces, familia, vamos a caminar en santidad. Amén. Amén. Vamos a caminar en santidad, en integridad. Que podamos decir, que podamos decir todos como Jacob. Jacob fue un berriondo mentiroso, engañador, engañó a su papá, le robó la primogenitura a su hermano, hizo hasta para vender. Pero llegó un momento en que dijo, cuando Dios lo transformó y Dios lo trató y dijo que mi honradez y mi lealtad hable por mí mismo. Yo no digo nada. Véame los frutos. Amén. Así va a ser. Así vamos a hacer todos. Amén. Amén, 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 amén. Amén, familia. Bueno, vamos a orar. Hagamos la cena y ya oramos por la palabra. Amén. Entonces, si quieren, vayan pasando. Vayan pasando. No sé cómo. Vamos así. 1, 2, 3 y 4. Ustedes son los últimos, pero los últimos serán los primeros. Aleluya.